Hola, ¿qué tal? Reciban todos un saludo, esperando se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Por favor, si me confirman si ya pueden ver las diapositivas en su pantalla. Ya, profe. Excelente, gracias. Ya. Muy bien, pues vamos a comenzar a comentar. Vamos a ver el tema de hoy que tiene que ver con los dispositivos wearables. Ya en las sesiones anteriores tuvimos oportunidad de platicar sobre los dispositivos móviles, los tipos de dispositivos móviles que podíamos identificar, sus características, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final del día lo que nos atañe a nosotros es identificar eh, o llevar este concepto de los dispositivos móviles hacia los dispositivos wearables. Por lo tanto, pues hay que resolver la siguiente pregunta, que es ¿qué es un dispositivo wearable? Y esta pregunta se las hago extensiva a ustedes, alguien que quiera participar, que nos quiera decir qué es lo que conoce por un wearable. Ok, selecciono alguien de la lista. A ver, Guadalupe Itzel, si nos quieres ayudar contestando la pregunta ¿qué es un wearable? ¿No está Guadalupe Itzel? Vamos con el siguiente. Román Antonio. Sí, profe. Eh, Como tal, la definición no la sé, pero tengo la idea de que son aquellos dispositivos que podemos, ¿cómo se dice? Que podemos utilizar Ok. nosotros, por ejemplo, para vestirnos, vaya, por ejemplo, un reloj que podemos utilizar como accesorio para complementar nuestra vestimenta y algo así tengo la idea. Ok, sí, está muy bien, Román. Digamos, puede ser que no conozcamos la definición estricta e incluso dentro de toda la bibliografía y los autores, pues obviamente hay, digamos que ideas que coinciden, pero no exactamente. Entonces, es correcta la idea que tiene Romano al decir que pues son dispositivos que podemos ocupar como accesorios, ¿no? Como accesorios para complementar la manera en que nos vestimos y tiene razón. Sin embargo, la virtud o digamos el objetivo del wearable va un poco más allá de eso, ¿ok? Acá en pantalla estamos viendo una definición de wearable y nos dice que es una tecnología vestible exactamente, ¿vale? Y se refiere a pequeños dispositivos electrónicos que se utilizan de manera muy cercana o directamente en contacto con la piel, con el fin de detectar, analizar y transmitir información al portador del dispositivo, ¿ok? Entonces, efectivamente son aparatos electrónicos que pueden estar directamente en contacto con nuestra piel, como puede ser una smartband o una smartwatch, etcétera, etcétera, o que también pueden estar muy cercanos a estar en contacto con nuestra piel, como puede ser a través de la ropa. E incluso hay otros dispositivos que son un poco más invasivos, ¿sale? Que directamente pueden ser incluso implantados de manera cutánea, ¿no? Entonces, ya iremos comentando más adelante sobre ella. Vamos a ver algunos antecedentes de lo que nosotros conocemos hoy en día como los wearables. La palabra wearable proviene de la raíz inglesa, tiene raíz inglesa, perdón, que significa que se lleva o que se viste, ¿no? O que es algo que es vestible o llevable. Esta historia de los dispositivos wearables empieza ya hace varios siglos y de hecho se aplica inicialmente sobre los relojes. Como ustedes saben,
pues muchas de las prendas de vestir en los siglos anteriores tenían, por ejemplo, por objetivo nada más el que se vieran bien las personas, como joyería, etcétera, etcétera. Sin embargo, ciertas personas lo utilizaban quizás con otros objetivos, incluso que podían ser científicos, como puede ser como auxiliares para medir el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces la historia empieza con el alemán Pierre Henling, que creó una primera versión de un reloj portable, y esto en el siglo XVI, es decir, por ahí de los 1500. ¿Ok? Un siglo después, este tipo de accesorios pues se modificó para que verdaderamente fuera un poquito más cómodo y para que la gente lo pudiera, ¿cómo decirlo?, incluir en su vestimenta, ¿no? Entonces veíamos a los señores que llevaban estos relojes de bolsillo ahí metidos en su saco o en el bolsillo de su pantalón, etcétera, etcétera. Y no fue hasta el siglo pasado, por ahí de los 1900, al inicio de los 1900, cuando un aviador, una persona que trabajaba en la aviación, propone un diseño para ahora sí, digamos, de manera más práctica todavía, llevar el reloj más a la mano, ¿no? Y ahí vemos un diseño inicial de un reloj ¿cómo se llama? De pulso, ¿no? Realmente estaba sobre una banda de cuero y llevaba, digamos que el cuerpo del reloj sin toda esa cadena sensible que se colocaba, que se agarraba de una prenda de vestir, ¿no? Ahora lo llevábamos en la muñeca. Pues como se pueden dar cuenta, los orígenes de los dispositivos wearables pues provienen desde hace mucho tiempo, pero ya de manera más formal se empezó a hacer, digamos, estudios de este tipo de adaptaciones de elementos de la vida cotidiana hacia dispositivos más pequeños y sobre todo portables, ¿no? Pero apenas fue la década pasada cuando esta tecnología, digamos que encontró un boom en el mercado al salir los primeros dispositivos wearables que hoy en día pues tienen un abanico bastante amplio. ¿Ok? Hasta el momento vamos en la cuarta y quinta generación, pero por ahí les decía yo de la década pasada empezó la primera generación de wearables que conocemos y estos empezaron nuevamente retomando la idea del reloj, ¿vale? Donde vemos las primeras bandas, ¿sale? Un poquito, que todavía los llegamos a encontrar, todavía encontramos dispositivos de estos, ¿sale? Y los primeros smartwatch. Y dentro de la segunda generación encontramos esos mismos dispositivos, pero obviamente mejorados. Quizás al inicio brindaban una serie de servicios más estéticos o más de accesorios de vestir que realmente, por ejemplo, brindar información a los usuarios de estos a través, por ejemplo, de la conectividad con nuestro smartphone. ¿Ok? También vimos la aparición de los Smart Glass, ¿vale? Que pues en sus inicios eran un poquito más burdos y estaban limitados a ciertos diseños y que hoy en día pues los podemos encontrar en diseños más adaptados a que tengan una mejor estética o diferentes modelos para diferentes ambientes, por ejemplo, incluso de trabajo, ¿no? Luego la tercera generación vimos la aparición de los anillos inteligentes, ¿no? Que medían diferentes cosas que también miden los smartwatch, las smartband, pero obviamente el tamaño es mucho más reducido y empezamos a ver algunas adaptaciones sobre telas, es decir, empezaron a aparecer, por ejemplo, los smart sheets, perdón, donde directamente sobre las mangas, por ejemplo, de una ropa, pues aparece un display o algo por el estilo, botones, sensores, etcétera, etcétera, que brindan información diversa al usuario.
Y como ustedes podrán ver en la última generación, pues lo que se está buscando es incorporar estos dispositivos directamente parte de como parte del cuerpo humano, ¿vale? Ya sea a través, por ejemplo, de estas lentes, de estas membranas, ¿no? Que van directamente pegadas como si fueran lentes, ¿cómo se les dice? Bueno, se me fue la palabrita, o como injertos debajo de la piel que mandan constantemente señales, etcétera, etcétera. Entonces, como se han dado cuenta, pues a través de la evolución de estos dispositivos en la línea del tiempo que llevamos, pues además de irse incorporando a diferentes áreas, han adquirido también una mayor versatilidad, han reducido sus tamaños y obviamente el uso de estos pues se ha incrementado en los campos laborales. ¿Dónde podemos encontrar los wearables? Bueno, pues las aplicaciones de los wearables hoy en día pues son extensas, más o menos ya lo vimos ahí en esa línea del tiempo de las generaciones de wearables que hay, pero en general los podemos encontrar en diferentes elementos como ya lo mencionábamos antes, como anillos e incluso en algunas prótesis corporales que por ejemplo se están empezando a utilizar, por ejemplo, para brindarle mayor fuerza física a una persona o para personas discapacitadas que alguno presenta algunas atrofias en sus movimientos en las extremidades inferiores o superiores o en las cuatro extremidades y que a través de estos wearables pues tienen la posibilidad de, por ejemplo, incorporarse, de caminar, de tener mayor independencia y obviamente pues estos elementos pues últimamente han sido han tenido una mejor penetración en el mercado de la salud, ¿no? Al brindar todas estas bondades. Evidentemente, pues este tipo de dispositivos son de mayor precio y no son de un uso tan común. No así aquellos elementos, aquellos wearables que están integrados en la vestimenta cotidiana, sale cuyo uso pues tiene mayor penetración en el mercado de los dispositivos móviles. Y pues entre ellos encontramos lo que ya decíamos, los Smart Glass, los smartwatch que son los más comunes. Y pues encontramos también las prendas inteligentes, ¿no? Hoy en día, bueno, para aquellos que les gusta o aquellas personas que nos gusta disfrutar de los deportes, del fútbol, etcétera, etcétera, pues ahora se habrán dado cuenta que muchos de los jugadores debajo de las camisetas de juego tienen una especie de chaleco. ¿Vale? A veces pareciera que simple y sencillamente es un accesorio estético, algo así, pero en realidad este chaleco tiene un dispositivo en la parte posterior que mide diferentes elementos del comportamiento, del desempeño de los jugadores, ¿sale? Mide cosas como la distancia recorrida, como ritmo cardíaco, como temperatura, y obviamente cuenta con GPS que permite, por ejemplo, ver el desempeño del jugador, es decir, cuál es su recorrido, cuál es el comportamiento que tiene, si tiene un comportamiento defensivo u ofensivo, cuáles son las zonas de la cancha que pisa más, que visita más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de dispositivos está integrado incluso en campos del comportamiento humano, en campos que nosotros a veces no imaginamos, ¿no? En general, bueno, más bien los wearables, han buscado sustituir a lo largo del tiempo dispositivos que ya existían previamente, ¿ok? Por ejemplo, disculpen aquí la calidad de la imagen, no encontré una de un poquito de mejor calidad. Por ejemplo, estamos viendo un aparato de uso médico que, por ejemplo, mide o podía medir los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera.
Con el paso del tiempo y con la salida de los primeros dispositivos wearables, pues algunas de estas funciones se vieron integradas en estos nuevos dispositivos, por lo que ya no era necesario, por ejemplo, tener en casa o adquirir uno de estos dispositivos médicos, ni tampoco ir al hospital o a la clínica, sino simple y sencillamente tener una de estas bandas o incluso hacerse de una de estas prendas inteligentes. Más adelante, pues, ese mismo resultado, pues lo podemos ver reflejado a través de un parche, ¿no? Un parche que cuenta con sensores, o a través, por ejemplo, de una prótesis como una retina, ¿no? Que contiene ahí también diferentes componentes electrónicos tan pequeños que no son perceptibles a la vista, con posteriormente con implantes debajo de la piel que nos permiten realizar esas mediciones también de una manera todavía más detallada. Y más adelante, y lo que se está trabajando hoy en día es ¿cómo se llama? Sobre los componentes ingeribles, es decir, todos estos dispositivos que se han incorporado en nuestra vida diaria como accesorios, pero ahora ahora se está estudiando la posibilidad de integrarlos como elementos que anteriormente nosotros consumíamos a través de las medicinas, ¿no? En lugar de tener ahora sustancias activas, dentro de esas sustancias activas, o digamos, o en forma de una pastilla o de una cápsula, pues ingerir uno de estos dispositivos que de manera eficiente vaya midiendo ciertas cosas, pero dentro de nuestro cuerpo y que tiene la ventaja de que al igual que las demás, que nuestros alimentos o que las medicinas, etcétera, etcétera, se vayan biodegradando con el paso del tiempo, obviamente cuando van pasando a través del sistema digestivo, ¿no? Entonces, hemos visto esta evolución, esta línea del tiempo que nos muestra que muchos de los dispositivos con los que ya contábamos desde antes, pues ahora se han incorporado de diferente manera a través de estos wearables. Y pues definitivamente han venido a incorporarse a diferentes áreas de nuestra vida, no nada más cotidiana, sino también en la vida profesional. Algunos números que consideramos que son importantes es ver la manera en que el consumo de estos dispositivos se ha incrementado en los últimos años y cómo se proyecta su crecimiento en los siguientes 5 años. ¿Ok? Este es un estudio que se realizó en el año 2016, ¿vale? Donde vemos la cantidad de dispositivos wearables consumidos por la población y cómo a lo largo de los años, hoy estamos en 2021, en consideración o en comparación del año 2016 que se realizó este estudio, pues casi se duplicó la cantidad de dispositivos que nosotros utilizamos como usuarios de estos, ¿ok? Y si vemos más adelante, pues definitivamente esta cantidad que hoy en día tenemos de dispositivos móviles se duplicará o se casi triplicará. ¿Ok? Entonces, hay un campo, hay un nicho de mercado bastante amplio para que los profesionales como nosotros, que nos estamos preparando en el desarrollo de aplicaciones para este tipo de dispositivos, podamos explotarlos, ¿no? ¿Por qué son exitosos o por qué han sido exitosos los wearables? Bueno, pues la popularidad de estos dispositivos radica en los beneficios que ofrece a sus usuarios. En general vamos a hablar de tres beneficios que identificamos dentro del uso de los wearables. ¿Vale? El primero de ellos tiene que ver con la recolección continua de información. ¿Ok? Esto es decir que hay eficiencia en la manera en que se recolecta y se almacena es la información que emiten estos dispositivos y que están conectados hacia un dispositivo que recopila esta información y que la muestra al usuario, pero también a su vez, ese dispositivo que recibe esta información permite digamos, en otra fase, incluso si lo queremos ver así, utilizando otros servicios que pueden ser en la nube o a través del consumo de servicios de Internet,
hacer, digamos, ya el análisis de toda esta información, ¿sale? Entonces, de inicio, yo veo el beneficio del wearable porque sé en momento, si lo podemos ver así, en el momento, entonces le dice en tiempo real, sale las mediciones que va arrojando mi dispositivo, sale el nivel de oxígeno en la sangre, o la temperatura, o la distancia recorrida, o incluso, digamos, la línea que yo dibujo cuando recorro un camino, etcétera, etcétera. Y estos datos posteriormente me permiten incluso a mí como usuario, pues ver las estadísticas, por ejemplo, en un lapso semanal o mensual, de cuál ha sido mi desempeño en ciertas actividades, ¿no? Entonces, esta rapidez en la que yo puedo ver los resultados y la manera en que se mide y cómo se muestra, etcétera, etcétera, pues es un beneficio que han encontrado los usuarios. El acceso rápido. Es importante identificar que muchos de estos dispositivos wearables pues están integrados en servicios médicos, en servicios de salud, ¿sale? Entonces, tener la posibilidad de alertar, por ejemplo, a una persona que sufre de diabetes cuando sus niveles de glucosa son altos, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, se viene un paro cardíaco, o cuando se viene un accidente de este tipo, pues el usuario tiene la posibilidad incluso de recibir alertas que le permitan tomar las decisiones adecuadas para ponerse en resguardo del servicio médico y obviamente pues evitar un accidente mayor o pues que caiga, ¿no? en algún tipo de problema médico. Entonces es importante que pues nosotros como usuarios tengamos la posibilidad de acceder a este tipo de dispositivos que nos permitan prever ciertos accidentes médicos. Obviamente también el uso de diferentes medios, si lo queremos ver así, de diferentes tamaños para los diversos propósitos que tiene un wearable, pues ha venido digamos, a permear, a darle soporte, un gran soporte dentro del campo de la versatilidad, en la manera en que se ha incorporado, no solamente ya decíamos en la vida diaria del usuario común, sino también en el campo de la investigación, ¿no? De la investigación científica. Nosotros sabemos que todos estos componentes que podemos hoy en día encontrar en un smartphone, pues también se han incorporado en diferentes elementos médicos y lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? A través ya sea de parches, ya lo habíamos comentado, de cápsulas o de injertos que van debajo de la piel. Hay personas, y sabemos bien, en nuestro país tenemos un problema ¿cómo se dice?, de inseguridad tan grande que hay personas que optan por introducir este tipo de dispositivos que son implantes que van debajo de la piel, incluso para las mascotas o para ellos mismos, ¿cómo se llama? Elementos de la familia, ¿no? El padre, la madre, los hijos, para saber en todo momento dónde se encuentran, ¿sale? Cuentan con su GPS y en todo momento sabemos dónde están ubicados. E incluso también pueden tener información que puede darnos, por ejemplo, o que pues, nos puede indicar los generales de la persona, ¿no? Su nombre, tipo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues definitivamente esta característica de versatilidad que tienen estos dispositivos, pues ha permitido que su uso se extienda. Pero pues como en todo, pues estas tecnologías son emergentes, es decir, son tecnologías que no tienen mucho tiempo en el mercado, que también muchos de estas imágenes, muchos de estos dispositivos que hemos visto, pues todavía están en prueba, que su uso todavía no es muy amplio y definitivamente pues todavía tienen ciertas desventajas, ¿no? Tres de esas desventajas son las que encontramos ahí listadas. O sea, la primera de ellas es evidentemente la energía, ¿no?
al ser dispositivos pequeñitos, pues definitivamente la pila también en esa misma proporción es pequeña y por lo tanto el tiempo de uso pues es más reducido. ¿Sale? Es decir, y se plantea esta pregunta, ¿no? ¿De qué serviría tener un monitor continuo de glucosa en el caso de las personas que sufren de diabetes? ¿Sale? Si en pocas horas este monitor dejara de funcionar. ¿Sale? Entonces, es todavía un problema el que se tiene en que entre mayor número ¿cómo podríamos decir?, de prestaciones tenga un wearable y sobre todo que trabaje o que tenga aplicaciones, por ejemplo, médicas, pues se convierte en una total desventaja porque no podemos confiar en un dispositivo que se descargará en poco tiempo, ¿no? Si bien a lo mejor para nosotros tener una banda inteligente, un smartwatch, y que se le acabe la pila, pues no representa mayor problema, pero pues para una persona que sufre de una enfermedad, como la diabetes, pues el que tenga una subida de glucosa o que no pueda medir su glucosa de manera frecuente, pues sí genera un problema, ¿no? La interfaz de usuario, ¿ok? Es otro problema que se ha encontrado, porque pues obviamente como decíamos, estas son tecnologías emergentes y lo que se busca hacer, como en algún momento pasó también con los smartphones, es una estandarización, una manera de trabajar de tal suerte que para todos los usuarios de estos dispositivos, pues sea intuitivo, sea fácil utilizar estos elementos, ¿no? Obviamente, como todavía estamos en el desarrollo de estos dispositivos y como todavía está permeando el uso de estos, pues muchos fabricantes y muchas personas, muchos profesionales que están trabajando en este campo, pues desarrollan sus propias interpretaciones, sus propuestas, pero no necesariamente esas propuestas siempre están orientadas a la mejor experiencia de usuario. Y pues obviamente algo muy importante que es la privacidad. Si bien este es un tema que en los últimos años y en los últimos meses, de hecho, no sé si saben que hubo una propuesta de ley y creo que está en vigor y todavía hay cierta resistencia a ello, en cuanto a agregar, o dar nuestros datos generales y algunos datos que se consideran sensibles a las compañías telefónicas para conformar una base de datos de usuarios de la telefonía en México. Bueno, el principal motivo por la que muchos usuarios desconfiamos de que este tipo de censo se lleve a cabo es precisamente por la seguridad que se tiene en cuanto al resguardo de esta información, ¿ok? Y lo mismo pasa en general para los wearables y para su uso y su incorporación en diferentes áreas, sobre todo donde hay manejo de información sensible o estratégica, ¿ok? Por ejemplo, y aquí nos plantea ese escenario, la información de salud de los pacientes está regulada por diferentes organismos dependiendo del país, ¿ok? Cuando un wearable se vende como un producto tecnológico y no como un producto clínico, no tiene la necesidad de responder ante las normativas y regulaciones de la información. ¿Sale? En pocas palabras, el estado médico de una persona es información sensible. Es información sensible porque esta información podría en algún momento dado ser una herramienta para la discriminación, ¿no? Si yo sé que una persona, por ejemplo, viéndolo desde ese punto de vista, a lo mejor de discriminación, si una persona va a solicitar un empleo o está trabajando en algún lugar y alguien se entera que tiene problemas cardíacos o etcétera, etcétera, y que en algún momento puede sufrir un accidente cardiovascular, pues tiene mayor probabilidad ¿cómo se llama? De que lo contraten, ¿no? Porque a lo mejor lo pueden discriminar por eso, ¿no? Porque
pueden considerar que es un elemento que en algún momento van a prescindir de él porque van a necesitar servicios médicos, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Este tipo de situaciones se da hoy en día y evidentemente, pues al no estar bajo las normativas o regulaciones de información que se manejan estos dispositivos, pues evidentemente, eso es un área que la utilizan, pues, aquellas personas malintencionadas, pues, para hacer mal manejo de esta información de los usuarios, ¿no? Y pues obviamente en nuestro país, el uso, por ejemplo, de sistemas, ya no digamos de wearables, sino de sistemas informáticos en general, pues también tiene ciertas lagunas en cuanto a su incorporación, por ejemplo, para hacer el manejo, ¿no?, de información sensible a través de esta. Bueno, en general, parece que hemos tocado diferentes puntos como qué es un wearable, cuál es o el ámbito de los wearables, sus ventajas y desventajas, y pues no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Entonces los wearables son los que podemos ir transportando con nosotros, profe, los que están chiquitos por su tamaño. ¿O Claro, sí, entendí mal? es una característica que define al wearable. Un wearable es un dispositivo que podemos incorporar en nuestra vestimenta, que podemos llevar en nuestra muñeca, etcétera, etcétera. Acuérdate que debe tener, digamos, en este caso, cierta proximidad, ¿no? Con nuestro cuerpo. Por ejemplo, no puedes considerar el smartphone un wearable porque pues no lo vas a llevar pegado en la mano todo el tiempo, ¿no? Es decir, tú tienes que considerar que un wearable puede ser parte de tu vestimenta diaria y obviamente el smartphone no es parte de la vestimenta, aunque lo cargamos todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, no podemos considerar que la bolsa de mano un wearable porque en algún momento dado no lo tienes contigo. No así, por ejemplo, una banda inteligente o tus lentes o un anillo porque siempre sabes que ahí va a estar, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí. Les voy a dejar, ya saben, su cuestionario acerca del tema y vamos avanzando en el contenido de nuestra asignatura. Les agradezco su asistencia y nos estamos viendo el día viernes a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada.